Muy buenos días. Como siempre, agradecer a Dios por este nuevo día. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos permite llegar a ustedes cada lunes en los lunes urológicos. Vamos a dar inicio inmediatamente al tip urológico de la semana. ¿Cuál es la manifestación o síntoma más común del cáncer de pene? El cáncer de pene suele manifestarse con una pequeña ulcerita o una llaguita, como decimos en el campo, en el glande o en el prepucio. Estas úlceras o llagas en el pene generalmente son indoloras, o sea, que a veces el paciente no siente nada. Lo que hace que el paciente se automedique, utilice medicamentos pensando que es otra cosa. Y a veces llegan tarde a la consulta. Por lo que es importante que vea a su urólogo. Ante la duda, visite a su urólogo. Y continuando, yo quiero hablar de dos puntos o de dos términos que siempre hay mucha confusión en las consultas cuando hablamos de cáncer y hablamos de grado, de estadio. Bueno, y el paciente, los familiares se confunden, no entienden estos términos. Y es bueno, pues, nosotros orientar a la ciudadanía, como es nuestra finalidad, entre lo que es grado y lo que es estadio. Entonces, cuando hablamos de grado, de una manera, vamos a decir, llana, el grado lo da el patólogo cuando analiza el tejido en el microscopio. Y ahí entonces nos da cuál es el grado que tiene ese cáncer. Y el estadio, nosotros, los urólogos, en el caso de nosotros, si es un cáncer de próstata, si es un cáncer de pene, de riñón, entonces investigamos con estudios de extensión, llámese una tomografía, una resonancia o cualquiera de estos estudios para indagar si ese cáncer está localizado en el órgano donde dio su origen o si ya ha hecho metástasis, si se ha trasladado a otro órgano. Quise hablar de estos dos términos para que, bueno, ir orientando a la ciudadanía y que en el momento que le toque, pues, ojalá que no le toque, pero que tengan esa orientación. Y hay todavía mucha desinformación en nuestra sociedad de las resoluciones o de las soluciones a condiciones de salud, como tal es la parte de la disfunción, que es un tema muy importante, un tema que anteriormente cuando se hablaba de ese tema, pues se veía como que era algo vulgar, vamos a decirlo así de una manera, pero sí ya está demostrado hace muchos años que es un problema de salud, es un problema de salud pública incluso, y así se maneja en todos los países desarrollados. Aquí ya estamos empezando a dar algunos pasitos porque ya algunas ARS incluso han ayudado a que se les resuelvan problemas a algunos pacientes. Esperamos que esto siga avanzando. Yo creo que sí, estoy seguro, convencido de que el sistema de salud cada vez va a ser mejor. Porque este es un problema serio, que la dimensión que tiene el problema de la disfunción en el hombre es muy alta. Y es un problema que empieza desde los 35, de los 40, incluso a veces hasta antes de esa edad ya empiezan a presentarse dificultades en el momento en que el hombre va a tener su actividad. Entonces, es un tema que nosotros, como profesionales del área, debemos tratar de mantener siempre en el tapete para orientar a nuestros pacientes, para orientar a nuestra televidencia, a nuestra audiencia, y que estén informados de que tenemos las herramientas para tratar este tipo de pacientes cuando tiene esta condición. Entonces, por eso decidimos en el día de hoy hablar específicamente de un tratamiento que es el implante de la prótesis de pene, en esa disfunción eréctil severa. O sea, le puse nombre y apellido porque hay otras condiciones que no ameritan ese tratamiento, pero quise hablar de eso porque a pesar de que tenemos una alta incidencia de cirugías de este tipo, veo, por ejemplo, los últimos 3 pacientes que hemos operado
había uno que me había comentado que se iba a Estados Unidos, que no sabía, que después de pronto se dio cuenta. Entonces, por eso quise hacer un poquito más de énfasis con este tema y tratarlo con un poquito más de frecuencia para que la población pues conozca de que sí, de que hay solución para esta condición. ¿Qué recomiendan para la parte de la negación que a veces manifestarían algunos individuos de que no, eso debe funcionar sí o sí, pero sin estos dispositivos? Porque sabemos que, como decía Ledesma, vamos entrando en edad y los años traen cosas y se llevan otras. Lo malo es que se llevan las mejores. Entonces, esa negación que a veces la esposa sí puede desear que continúe la vida sexual, y el caballero como que se resiste hasta ir al urólogo, escuchar opiniones y también diríamos estas medidas que podría tomar. Sí, lo primero es que yo estoy consciente y trato de concientizar a mis pacientes que la vida es el día a día y cada etapa tiene sus cosas positivas y sus cosas que no son positivas. O sea, la vida lo que hay que vivirla cada día. O sea, no podemos... ¿Por qué la gente sufre tanto? Bueno, la gente sufre tanto porque se vive comparando generalmente, o con otras personas o con sí mismo. La mayoría te dice, no, pero cuando yo tenía tantos años, bueno, pero que ya no es igual. Entonces vamos a disfrutar lo que tenemos en esta época. En ese paciente, es una pregunta interesantísima, Roberto, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, porque hay pacientes que aunque busquen esta opción, hay que ver si realmente ese paciente califica para eso, desde el punto de vista psicológico, porque hay pacientes que realmente no le interesa, no le interesa. Entonces, no hay una cosa, y me van a disculpar, pero no hay una cosa que invente más que un hombre y que enmascare más las cosas. Eso es, o sea, nosotros tenemos que desarrollar bien esa parte psicológica para poder sacar información que a veces no nos la da el paciente, a menos que ande con su pareja y nos diga las cosas como son. Entonces, hay cientos, miles, millones de hombres sufriendo constantemente, pero enmascaran el asunto y no le dan realmente la importancia ni dicen la verdad como es. Entonces, este paciente que se niega, que es un paciente que probablemente no le conviene este tipo de procedimiento, porque hay pacientes que no le interesa, por diferentes razones. Hay muchos trastornos psiquiátricos que tenemos en la sociedad y que esos pacientes que a veces van a la consulta, el médico tiene que saber inmediatamente, una consulta y una historia clínica bien detallada, que hay alguna condición en ese paciente. Por ejemplo, en el caso mío, yo estudié un poco de psicología y cuando yo veo a un paciente que percibo esa parte, yo lo trato con cierto... conservo mucho la decisión de ese momento hasta que el paciente no lo pide, porque a veces cuando se opera un paciente que realmente no le interesa eso es un problema. Por eso, cuando yo hablé de los números, que entre 90 y 92% de los pacientes están más que satisfechos, siempre hay un porcentaje de pacientes que no está satisfecho, porque no tienen un concepto claro de qué es lo que quieren en la vida, y todos lo sabemos. Personas que viven y están un día de esta manera, y ¿qué es lo que tú quieres, fulano? Porque a veces hay mucha inestabilidad emocional, y ese es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta, no solamente, para lo de la prótesis de pene, para otros procedimientos también, que me imagino que también pasa en el ámbito de la cirugía plástica. Antes de continuar con las llamadas, doctor, preguntarle, ¿cualquier urólogo puede realizar este procedimiento de las prótesis? Bueno, yo pienso que todos los urólogos tienen la capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que algunos procedimientos hoy en día, algunas cirugías necesitan certificarse. ¿A qué me refiero con certificarse? Por ejemplo, yo hago cirugía robótica, pero yo tuve que hacer una certificación que me acredita de que yo puedo hacer esa cirugía. El implante de prótesis de pene normalmente se requiere de una certificación. De hecho, es importante que a la hora que el paciente se vaya a hacer una prótesis de pene, puede llamar, por ejemplo, puede consultar vía
las redes, las casas que distribuyen las prótesis de pene y preguntar, y ahí en la base de datos tienen los urólogos que están certificados para hacer una prótesis de pene. ¿Por qué esto es importante? Porque es un procedimiento que, como todos, puede tener alguna complicación, pero los estudios, con la evidencia dice que gran parte de las complicaciones de este tipo de procedimientos va a depender mucho, al igual que otros procedimientos, va a depender mucho de la expertise, de la experiencia del urólogo que haga el procedimiento. Entonces, esa parte es importante. O sea, hasta el momento, lo ideal es que el paciente que va a tomar la decisión de ponerse una prótesis, que sea con un urólogo que sea certificado, que esté entrenado en este tipo de procedimientos. Al final del espacio por el día de hoy, momento de despedirnos de nuestros oyentes y también del público. Digo, de nuestro invitado. Sí, bueno, esperamos, como el doctor prometió, que dé las redes sociales de él y su teléfono de contacto, porque hay mucha gente interesada en eso. Yo voy a dar la mía en esta ocasión. Me pueden seguir en Instagram de r.wellingtonledesma.rd. Ahora le toca dar toda la información suya. Adelante, sí, doctor Pablo Mateo. Mira, toda mi información está en Instagram, @urólogo Pablo Mateo. Ahí van a encontrar los teléfonos, los servicios que tenemos, todo ese tipo de información. O sea, en Instagram, @urólogo Pablo Mateo, ahí pueden encontrar todos los datos. Gracias a Dios por permitirnos concluir nuestro programa. Sí, pero antes sus recomendaciones finales al público, doctor. Sí, la recomendación final que debemos dar es que no se quede callado, no enmascare esa condición. Si usted necesita ayuda, busque ayuda, que hay solución para este tipo de condición. Si no responde a medicamentos, si no responde a inyección, tenemos el implante de prótesis de pene, que tiene una solución segura, duradera y satisfactoria. Ahí está. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía, porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo.